está bien que nosotros declaremos. Hay mucha confusión en cuanto a este asunto. Hay mucha gente opinando que no se debe declarar, que sí se debe declarar, que nadie puede declarar. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Declarar es lo mismo que confesar. Nosotros, y confesar tiene, no podemos negar que tiene un poder extraordinario por la razón siguiente de que si nosotros vean lo que dice la palabra del Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 8. O sea, es tan importante que si no confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, no seremos salvos. O sea, nuestras palabras tienen un gran poder. O sea, aunque cualquiera lo pueda negar, pero la palabra de Dios lo afirma y yo creo lo que dice la palabra del Señor porque lo he vivido. La palabra de Dios dice que el poder que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. O sea, nosotros, y por las palabras de unos, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, es muy importante nosotros confesar la palabra. Tiene el sentido de decir cosas usando el poder de la palabra. O sea, el Señor llama lo que no es como si fuese. Y nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios. Nosotros somos el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros tenemos que ir por fe. Otra cosa muy importante sobre declarar es lo siguiente. Declarar es parte fundamental de nuestra vida espiritual en cuanto a la guerra espiritual. Porque ¿de qué manera venció Jesús al diablo? No lo hizo con piedras, no sacó una espada física y lo atacó, no. ¿De qué manera venció Jesús al diablo en la tentación en el desierto? Lo venció declarando la palabra de Dios. Dice así, le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Entonces, la guerra espiritual la vamos a ganar usando la palabra de Dios, declarándola con propiedad y con fe y con autoridad, y el diablo huirá de nosotros. Entonces, es importante, lo que están haciendo una campaña para que el pueblo de Dios deje de declarar la palabra de Dios, lo que están haciendo es robándole a la iglesia el poder de Dios, robándole a la iglesia la capacidad que Dios le dio para resistir a través de confesar la palabra de Dios, a través de confesar la verdad y permanecer en ella. Dice, el Señor Jesucristo le reclamó a los discípulos por no haber declarado la verdad, por no haber confesado, por no haber... eso pasó cuando la barca se estaba hundiendo y el mar estaba embravecido y las olas anegaban el barco, que los discípulos despertaron al Señor y le dijeron, Señor, no te da cuidado que perecemos, nos hundimos. Y el Señor le dijo así de esta manera, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El Señor lo que, en parafraseando esto que dijo el Señor, ¿por qué teméis? O sea, ¿por qué estáis así? ¿Por qué me tienen que despertar? ¿Por qué no toman ustedes la autoridad? ¿Ve? Ellos han podido haber tomado la autoridad, pero ellos todavía no habían madurado espiritualmente. Eran bebés espirituales que todavía no conocían realmente al Señor. Después dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, sorprendidos porque entonces estaban en un proceso de crecimiento. Nosotros realmente estamos llamados a declarar la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios es que nosotros vivimos, por la palabra de Dios es que podemos vencer las trampas del maligno. ¿Ve? Entonces, lo que no caigamos en la trampa de los que nos quieren robar, que nosotros dejemos de declarar la palabra de Dios. Una cosa muy interesante es que entre declarar la palabra de Dios por fe y profetizar hay una línea muy fina, pero la intención nuestra, cuando declaramos la palabra de Dios, dice, vea lo que dijo el Señor a los apóstoles. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Yo creo lo que la Biblia dice a pie juntilla, porque la Biblia es la palabra de Dios. El que no lo tome la Biblia completa como la palabra de Dios no ha creído, no sabe en dónde está parado. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y el Señor dice, cualquiera que diga ese monte, desarráigate y échate al mar será hecho. ¿Y qué es eso? Eso es una declaración. Es una declaración, es una orden dada a ese monte para que pase eso. También dijo que nosotros podíamos hacer lo mismo que él hizo con la higuera. ¿Ve? Que él maldijo la higuera y la higuera se secó. ¿Sí? Cualquiera que tenga fe lo puede hacer. Entonces, pero no digamos que viene de parte de Dios, sino es nuestra fe. O sea, nosotros por fe podemos bendecir nuestra casa, así como David bendijo su casa y Salomón bendijo su casa y bendijo Israel. Entonces nosotros podemos bendecir nuestra casa porque nuestras palabras sobre nuestra familia, sobre nuestro pueblo, tienen un gran poder. Entonces, pero es algo que nosotros tenemos que saber utilizar y saber administrar como en la madurez del conocimiento de la palabra del Señor. Dice así, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de los frutos de sus frutos. Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 21. O sea, la palabra nos dice a través de toda la escritura el poder que tienen nuestras palabras. Tanto es así que nosotros, si maldecimos, nos podemos maldecir a nosotros mismos. Y es más, de hecho, mucha gente se maldice a sí mismo y maldice a su familia sin saber, en ignorancia, cada día lo hace. Cuando le dice a un niño, ese muchacho no va a servir para nada, ese niño no sabe esto, ese niño no sirve para tal cosa, lo estamos maldiciendo, porque estamos hablando cosas negativas. Debemos decir, ese niño va a superar todo eso, ese niño va a ser un niño capaz de resolver grandes problemas. Entonces nosotros estamos bendiciendo a esa criatura. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Nosotros podemos declarar, podemos confesar, pero una cosa es que cuando la persona declara algo y para que Dios lo cumpla, eso es otra cosa. El que declara una cosa lo declara en la fe. Inclusive, la única forma que nosotros declaremos algo para que Dios lo cumpla es cuando decimos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso lo va a cumplir el Señor. Porque cada cosa que nosotros declaramos de la palabra es una profecía en realidad. La Biblia dice que el espíritu de la profecía es el espíritu del evangelio. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. O sea, lo que nosotros profetizamos sobre la palabra, sobre nuestra familia, cada cosa tiene su razón de ser y que nosotros tenemos que estudiar sobre todas estas cosas para que nosotros podamos crecer y utilizar la palabra de Dios apropiadamente como un arma, porque la palabra de Dios es un arma de doble filo, ¿ves? Que tanto puede hacer daño al enemigo como nos puede hacer daño a nosotros. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Dios les bendiga y Dios les guarde.